Hola, ¿qué tal amigos de México sin editar? En este video les vamos a mostrar las antiguas cárceles de la Perpetua, aquí en el interior del antiguo Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México. Yo soy México sin editar y nos dará una breve descripción del interior de estas cárceles una guía voluntaria dependiente de la Universidad Autónoma de México, Abigail. Yo soy México sin editar. Este espacio es el espacio de los espacios más arqueológicos que vamos a encontrar en el museo. Es una parte muy antigua que se le ha dado restauración, sin embargo el proceso de intervención ha sido muy nulo o se ha respetado demasiado el cómo era originalmente. Cuando pensamos en una cárcel de la Santa Inquisición, normalmente imaginamos que va a haber barrotes, que va a haber celdas, que va a haber gente agonizando, gente sufriendo. Sin embargo, pues es parte de esa leyenda negra de lo que fue la Santa Inquisición. Cuando se traía aquí a la gente, una vez que eran acusados, se metían a una de estas celdas. Todas las puertas que vas a ver alrededor eran celdas. Ahorita no hay ninguna abierta para poderte acceder en específico a la zona, pero prácticamente cada puerta representaba una celda. Estas celdas no tenían una sola persona, no tenían desde 15, 20, 25 personas, dependiendo obviamente de la época y qué tantos juicios hacían. ¿Alrededor de cuántas personas tenían dentro de cada celda? Varía mucho y también varía de cada celda. Tenemos una celda, esta que está aquí, esta puerta, es una celda bastante amplia por dentro. No es solamente un recuadro y ya, ¿no? Adentro hay como una especie de L que te lleva a un cuarto trasero y sospechamos que tenía una gran cantidad de presos ahí adentro. Pero así como hay celdas muy grandes como la de ahí atrás, hay celdas increíblemente pequeñas. Y para empezar, la Santa Inquisición no es ese lugar tortuoso que todos nos imaginamos, donde ruedan cabezas, hay gente sufriendo. De hecho, eso solamente es la Inquisición española. Sí. La Inquisición mexicana es muy humanitaria, e incluso cuando te enfermabas, te venían y te traían una taza de chocolate caliente en las tardes, para que la enfermedad fuera menos dolosa. Entonces ha sido una difusión muy falsa el satanizar lo que fue la Santa Inquisición aquí en México. Ajá, en España y en Francia sí fue una Santa Inquisición muy brutal, sí se cayeron cabezas, sí hubo masacrados, pero aquí en México realmente solamente hubo dos torturas principales, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como el llamado tehuacanazo, que te ponen un saco de tela en la cabeza, te hunden la cabeza en el agua y enseguida te sacan. Pero la tela húmeda te da la sensación de que todo el tiempo te estás ahogando. Sí. ¿No? Esa era una de las principales, y la otra era el potro, ¿no? Que es una mesa de madera tipo morticia en la cual te tomaban de las extremidades y con una rueda le iban dando vueltas al punto en el que te dislocaban y te generaban moretones, ¿no? Obviamente, aquí en la Santa Inquisición mexicana realmente nadie murió por tortura, ¿no? Ellos tenían la idea de que si se te moría alguien a tu cargo, tú ibas a morir de la misma forma en la que lo mataste. Así que incluso estaba un médico presente para apoyar del caso de que se te pasara la mano. Y en el caso del potro ya sabían cuántas vueltas darte antes de matarte. Sin matarte. Se le daban un total de 8 vueltas. Sí. Y aquí este lugar, ¿por qué se le llama el patio de los aljibes? Este es un aljibe. Un aljibe es un sistema de captación de agua árabe. Como nos habremos dado cuenta, ya no pertenece al edificio principal de la Santa Inquisición, ¿no? Esto es porque precisamente está la presencia de ladrillo. Sí. ¿No? Los ladrillos entran en el siglo XIX y el edificio se construyó en el siglo XVIII, ¿no? El edificio pasó de Santa Inquisición. Una vez que la Santa Inquisición se va en 1819, más o menos, aprox, la gente no sabe qué hacer con ese edificio y pasó a hacer muchas cosas. Había una leyenda negra que acabamos de contar, y esta leyenda negra la gente no sabía realmente qué había aquí adentro. Así que cuando todo el mundo se mete es como de wow, está grandísimo, pero aquí asustan, así que no me voy a meter.
y pasó de ser Palacio de Inquisición a ser muchas cosas. Se convirtió en sede de un colegio militar un tiempo, se volvió sede de la Lotería Nacional, se volvió una vecindad e incluso fue una secundaria. ¿Aquí hasta qué año más o menos? La verdad no sabría decirte las fechas como muy específicas, porque no las tengo a la mano, pero son los registros que se tienen. Ahorita los aljibes sospechamos que se hicieron más que nada en el momento en el que esto se convierte en una vecindad. Ah, Puedes subirte la escalera, porque se toma bastante bien. No es realmente, se conservaron por fines arquitectónicos, históricos, porque marca ese proceso histórico que ha tenido el edificio. Sin embargo, hoy por hoy ya no se les da el uso como tal de sistema de captación de agua, ¿no? Ahorita te voy a llevar a lo que es patio de los asoleaderos. Sin embargo, todo ese tramo que vamos a ver es ese proceso en el que vas a poder ver la marcha del tiempo y la transformación que tuvo el edificio conforme, pues vaya, ¿no? Conforme el tiempo, conforme los usos. Y vamos a encontrar la presencia de piedra chiluca, que es la piedra original con la que se construyó el edificio. Son piedra chiluca y al mismo tiempo la intervención con ladrillo, ¿no? Sí, o sea, se mezcla ya. Se mezcla todo este proceso. Y al mismo tiempo vamos a encontrar pues ya presencia de cemento, presencia de otro tipo de materiales de construcción más contemporáneos, ¿no? A mí me encanta remarcar esta parte de la parte de madera de la parte de arriba, porque no se sabe realmente cuál era el uso, ¿no? El edificio es un edificio muy alto, ¿no? Si te habrás dado cuenta desde que entras, es un edificio colosalmente alto. Pero aquí se sospecha que hubo un segundo piso aprovechando la altura del edificio. Y dando guía, uno de los chicos de arquitectura me comentan esas 3 ventanas. Realmente esas 2 ventanas sí tienen como que cierto uso, sí tienen una vista. Sin embargo, la tercera del lado izquierdo nos damos cuenta que no hay un uso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta estructura que realmente no te permite ir ni hacia allá ni hacia acá. Sí. De ninguna de las 2 vistas te permite algo. Así que no sabemos realmente por qué se hizo, no sabemos qué pensó la gente al momento de hacerlo, no sabemos si lo hicieron porque se veía bonito, simétrico, pero nos damos cuenta precisamente que es una intervención cuando esto ya era una vecindad. Igual algo bien curioso es esta puerta de aquí. La forma. Sí. O sea, no tiene aparente motivo, no, a lo mejor había un mueble ahí que estorbaba, algo de madera, no sabemos, pero así es como se conservó, ¿no? Y así es cómo se ha ido conservando. Podemos saber que el techo llegaba hasta la fajilla de ladrillos de la parte de hasta arriba por el cómo termina. Sí. Sin embargo, ya pasando a lo que es el patio de los asoleaderos, nos damos cuenta que cada una de las columnas tiene incluso huecos, ¿no? Esos huecos tampoco sabemos cuál era su uso o qué era lo que había ahí. Sin embargo, podemos especular que pusieron algún tipo de traves, algún tipo de pilote de madera para hacer un tapanco, ¿no? O sea, pero aquí, originalmente, el patio de los asoleaderos estaba así como lo conocemos, así como está ahorita. Sí. Y el objetivo principal era traer a los presos de la Santa Inquisición a que se vinieran precisamente a asolear. Hoy es un día muy nublado, pero normalmente cuando hay sol, el sol que se siente aquí es un sol quemante, no es un sol muy fuerte, muy penetrante. Con 20 minutos que estés aquí, ya, te tostaste todo el día. Sí. ¿No? Y se traía precisamente para que las enfermedades entre los presos de la Santa Inquisición no se agravaran, no se intensificaran, porque hay que recordar que la cárcel de la Santa Inquisición fue incluso una cárcel muy humanitaria a comparación de las penitenciarías gubernamentales, ¿no? Sí. ¿No? Incluso los presos no dormían a ras de piso, o sea, sí no gozaban con una cama, pero había un entresuelo que se descubrió en la excavación, en la restauración, que nos damos cuenta que no dormían a ras de suelo, porque hay que recordar que esto siguió siendo un terreno lacustre. Sí. No, pues muy interesante todo esto de cárceles de la Perpetua. Sí, son las llamadas cárceles de la Perpetua.
o la antigua cárcel de la Santa Inquisición. Igual esto que vemos no lo es todo, ¿no? Se especula que hubo más cárceles, hubo más terreno hacia la calle de Venezuela. Sin embargo, pues tras el paso de los años, la pérdida del predio, nos damos cuenta que lo único que queda es esto, ¿no? Igual te comento, no es como que algo que pueda acceder el público en general, nada más así de visita de fin de semana. Para poder acceder es solamente bajo la noche de museos, que es el último miércoles de cada mes, y empieza a partir de las 7 de la noche. Te van a dejar entrar, vas a poder observar las cárceles de noche, y hay una tertulia muy agradable acerca de leyendas oscuras y leyendas de esas de espantos, con los que nos vamos a encontrar constantemente con este cambio del Palacio de Medicina a Santa Inquisición. Sí, es muy interesante toda la historia que tenemos aquí en los lugares donde nacimos, pero que muy pocas de las veces nos adentramos a conocer parte de la historia, porque pues este lugar está cargado de bastante historia que ni siquiera tenemos una idea de lo que tenemos aquí, un patrimonio histórico en su totalidad. Sí, ¿no? Y aparte de ser histórico, también contiene un patrimonio, en este caso médico, porque hay que recordar que este edificio fue escuela de medicina a partir de 1854, ¿no? O sea, el edificio lo adquieren médicos y enfermeras a partir de incluso recolecta de salarios. Para ellos fue relativamente sencillo juntar el dinero para este edificio, porque la gente le seguía teniendo tanto miedo incluso 100 años después, porque fue sede de la Santa Inquisición. Nadie quería adquirirlo, ¿no? De hecho, había una leyenda de que el colegio militar se fue de aquí porque los militares le tenían miedo, ¿no? Sí. O sea, existió como que una gran leyenda negra. Pero Escuela de Medicina anduvo por el centro vagando entre varios edificios antiguos, pero como ellos, al ser médicos, diseccionaban personas o cadáveres, los edificios tendían a apestarse. Así que los corrían de los edificios y ellos era como de, oigan, ya no podemos seguir asaltando de edificio en edificio, hay que conseguir algo, ¿no? A este edificio se le hicieron 2 remates. En el primer remate, porque el gobierno ya no lo podía seguir manteniendo, en el primer remate fue de, ¿sabes qué? Nadie lo quiso comprar, hay que bajar el precio. En ese entonces el edificio se compró por 25,000 pesos mexicanos de la época, un poco más de 100,000 pesos de hoy en día. El edificio en su totalidad les costó a los médicos lo que hoy un carro del año. Sí. Hay que encontrar esas dimensiones, pero lo que realmente se quería era que no se perdiera el edificio, que no se perdiera el patrimonio, porque es un edificio histórico y arquitectónicamente es precioso, ¿no? Son bastante. Y los médicos estuvieron aquí poco más de 120 años, ¿no? Incluso tuvo varias alteraciones como Escuela de Medicina, se le puso un tercer piso, en el tercer piso había el anfiteatro, que era donde diseccionaban a las personas, bueno, a los cadáveres, porque ellos ya diseccionaban solo cadáveres. Había salones, había laboratorios, estaba la biblioteca y se encontraba incluso un observatorio, porque ellos tenían clases de astronomía, ¿no? El tercer piso se quita con la remodelación del 67. Como íbamos a recibir los Juegos Olímpicos, el objetivo era que todo el centro se viera bonito, ¿no? Que todo el centro se viera muy presentable para recibir a los extranjeros. Díaz Ordaz manda a que se restauraran los principales edificios y por la cercanía que tiene con el Zócalo, deciden restaurarlo, pero la imagen que deciden guardar es la del siglo XVIII. Entonces le quitan el tercer piso, le quitan la fachada que dice Escuela Nacional de Medicina y dejan esa fachada barroca que coronaba básicamente la sede de la Santa Inquisición. Esa es a grandes rasgos la historia del museo. La Escuela de Medicina se va cuando fundan Ciudad Universitaria, ahorita se me fue la fecha, pero incluso Diego Rivera iba a hacer un mural cuando la escuela cumple 100 años de estar aquí, ¿no? Es esa traza que vemos en el fondo blanco, no sé si se alcanza a ver con la cámara. Sí. Es una traza original de Diego Rivera, ¿no? Y el mural se iba a llamar Apoteosis de las Ciencias Médicas, básicamente. Hay un boceto de cómo se iba a hacer.
El boceto lo podemos encontrar en una placa que está en la esquina, en el descanso, en la parte izquierda. Y básicamente no se concluyó por varias situaciones. Hay muchos chismecitos históricos detrás del por qué no se concluye. Uno era de que Diego Rivera se pelea con el director de la universidad y ya no lo concluyen por esta pelea. Otro era porque pues Diego Rivera en ese entonces ya estaba viejo, ya estaba cansado, Frida no tenía mucho que había fallecido y emocionalmente ya no se sentía en labor de poder terminarlo, así que pues se quedaron esas trazas. El museo decidió mantenerlas porque es pues histórico a final de cuentas, sí. Pero es la poca historia que queda de ese mural, ¿no? Igual el santo es un santo algo antiguo. Es un santo que nos regala la Academia San Carlos como escuela de medicina. No hay que recordar que en esa época, Escuela de Medicina y Escuela San Carlos, que era la Academia de Artes Plásticas, tenían intercambio estudiantil. Medicina se iba un año a tomar clases de dibujo y San Carlos se venía un año a tomar clases de anatomía aquí, ¿no? Y como esa forma de agradecer ese intercambio académico, San Carlos nos regala a San Lucas, que es el santo patrono de los dibujantes, de los médicos, de los historiadores y de las enfermeras. Bueno, pues muy interesante toda esta crónica, Abigail. ¿Algo que quieras agregar ya para cerrar? El museo es gratuito todos los días, de lunes a domingo estamos abiertos, de lunes a domingo es gratuito. Está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es un edificio que vale mucho la pena visitar. Pueden acercarse al área de servicios académicos y pedagógicos y educativos, algo así se llama, para solicitar una visita guiada. Tenemos una página de Facebook donde constantemente subimos eventos, talleres, programas. Tenemos un taller de jabones, tenemos un taller de dedos de cera, donde los niños, está principalmente dedicado a niños, pueden acercarse a los dedos de cera para aprender un poquito de la anatomía, ¿no? Es un edificio que vale mucho la pena visitar. Es el Museo de la Escuela de Medicina Mexicana. Vamos a encontrar unas salas preciosas como son embriología, herbolaria y salas con mucha información histórica prehispánica como lo es México Antiguo, ¿no? Realmente es una visita muy disfrutable, por la cual vamos a aprender tanto medicina como un poquito de historia de México, porque ese edificio ha estado presente en la historia del país desde que se creó, que fue en 1736. Bueno, Abigail, pues muchas gracias por esta excelente crónica que nos narraste a través de los tiempos de la historia de este palacio, y pues te agradezco mucho este recorrido que nos diste a través de la historia. Sí, fue un placer. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de acercarme. Bueno, amigos, ya saben, cuando vengan a Ciudad de México, no se olviden de venir a visitar el antiguo Palacio de la Inquisición. Actualmente es el Palacio de Medicina. Es Palacio Escuela de la Medicina Mexicana. Aquí en la Ciudad de México. Yo soy México Sin Editar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo. Adiós.